Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios por este espacio que nos permite tener nuevamente. Les pido que abran sus Biblias. Vamos a dar continuidad al libro de Romanos. Vamos en el capítulo 2, versículo 17. Si nos acompañan, abra sus Biblias. Es mejor seguir la lectura a través de sus propias Biblias porque es más fácil comprender los puntos que vamos a ir tratando. Entonces vamos a dar inicio. El punto que vamos a ver es en cuanto a los judíos y la ley. Capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, ¿te glorías en Dios? Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas que no se ha de hurtar y hurtas? Aquí el apóstol Pablo está dando un serio mensaje al hombre religioso. Recordemos que el judío, algunos de ellos se jactaban. ¿De qué se jactaban? Siempre el judío fue el pueblo de Dios. Ellos tenían los oráculos de Moisés, las leyes de Dios que entregó a Moisés en el pueblo, en el monte Sinaí. Entonces, ellos eran un pueblo especial y siguen siendo un pueblo especial para Dios. Podríamos decir que había mucho de qué jactarse. Sin embargo, ahora tiene una palabra fuerte Pablo para ellos. Le habla a ese hombre religioso que tiende a hacer alarde de lo mucho que sabe, o a aquel que juzga demasiado creyéndose muy bueno a sí mismo. Y si alguien sabía de lo que era ser hombre religioso, era precisamente Pablo. Él era un hombre tremendamente religioso cuando era Saulo, perseguidor de cristianos, celoso de su religión. Sabía bien de qué hablaba y a quién le hablaba. Pero ahora les está diciendo, tú que dices que enseñas, que eres maestro, que tienes la ley, la ciencia y la verdad, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Esta es una palabra aún para nosotros, que si bien no somos judíos, somos parte de los gentiles, pero somos del pueblo de Dios ahora bajo la gracia. La pregunta es, ¿vives de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo quedar bien al Señor? ¿Estamos representando bien su santo evangelio? Porque sabes una cosa, nosotros somos evangelios escritos en carne propia y nosotros representamos lo que otros ven. ¿Qué ven realmente nosotros? ¿Qué estamos predicando? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces hemos hecho quedar mal al Evangelio, a nuestra iglesia y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado títulos maravillosos. Somos luz, somos sal. Y entonces esta palabra viene a nosotros. ¿De qué manera estamos testificando de lo que hemos aprendido, de lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra? Vamos a continuar. Fíjense, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Recordemos que desde el Génesis, en Génesis capítulo 17, versículo 10, el Señor le da y hace un pacto con el pueblo. Vamos a ver Génesis, es importante para saber de qué estamos hablando en cuanto a lo que Pablo está cuestionando en el judío. Génesis 17, 10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. El 11 dice,
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, desde el Antiguo Testamento, en el pueblo judío había un especial pacto muy valioso que era el pacto de la circuncisión. Pero ahora aquí Pablo les está cuestionando. ¿En verdad la circuncisión aprovecha? Claro que sí. Era algo importante. Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Como diciendo, ¿de qué te puede servir ser o estar circuncidado y tener un pacto con Dios cuando transgredes la ley? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjate, estamos aquí viendo y observando que transgredir la ley tiene más peso que algún rito, que alguna ceremonia o incluso el mismo pacto. El pacto con Dios siempre fue algo muy valioso. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy una mujer casada y mi anillo representa un pacto con Dios y un pacto con mi varón. Si yo me quito el anillo, ¿ahora soy soltera? ¿Aquí quedó toda mi responsabilidad como esposa, mis valores, mis principios o mi fidelidad? Claro que no. Con el anillo o sin el anillo, si yo caigo en adulterio o no cumplo con mis responsabilidades de compañera, yo estoy faltando al pacto. Esto me recuerda que yo tengo un pacto con Dios y un pacto con mi varón. Pero ponérmelo o quitármelo no significa que yo ahora suelto toda responsabilidad o pierdo valor o cambia mi estado civil. El pacto del judío, que era la circuncisión, les recordaba quién era su Dios y que había ordenanzas que seguir. Pero muchos le daban tanta importancia a la circuncisión que se habían olvidado o no estaban dándole la suficiente importancia a lo que era respetar la ley de Jehová. A eso se refiere aquí Pablo cuando le dice al pueblo, a los fariseos o a los judíos. Ahora, ¿por qué aquí tiene Pablo que aclarar este punto cuando hace la carta a los romanos y que también tiene que ver con nosotros en cuanto a tenemos un nuevo pacto y con Jesucristo tenemos un nuevo pacto? Su sangre nos ha dado esperanza y tenemos bajo la gracia también ordenanzas maravillosas en fidelidad al Señor. Pero aquí Pablo les recuerda esto porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Hechos, desde Hechos en el capítulo 15, cuando se tiene que llegar al concilio de Jerusalén. Para los judíos, sus ritos ceremoniales, sus leyes, de todo tipo de leyes, porque tenían leyes sanitarias, ritos ceremoniales y claro, por supuesto, también los mandamientos de Dios. Ellos creían que al convertirse a Cristo, los gentiles, los que no eran judíos, tenían que adoptar sus ordenanzas y sus ritos, como el de la circuncisión, porque creían que la salvación tenía relación con los ritos ceremoniales. Y aquí Pablo tiene que aclarar que la salvación no tenía que ver con ritos, tenía que ver con la fe en el Señor Jesús. Por eso es que hace aquí la aclaración. En Hechos capítulo 15, versículo 1, empezó a suceder esta problemática. Claro que fue complicado para el judío poder diferenciar, porque sus ritos ceremoniales también tenían que ver con el Antiguo Testamento. Venía en la Biblia, pero recordemos que todos esos rituales tenían que ver con el Antiguo Testamento, cuando todavía no llegaba la gracia. Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Esto era un error doctrinal, porque entonces estaban enfocando a que la salvación tenía que ver con la circuncisión y no con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que aquí Pablo está siendo muy específico en cuanto al tema de la circuncisión, para que no hubiese esa confusión. Dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora estamos hablando de una nueva circuncisión. Y dice Pablo, la del corazón. Obviamente la circuncisión en cuanto al pacto era una marca o era una circuncisión que era en la parte física, en el cuerpo humano. Ahora aquí nos está hablando de una circuncisión del corazón. Incluso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, también habla Moisés de una circuncisión del corazón. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Deuteronomio 10, versículo 16. E incluso el título en Reina Valera de esta porción de la palabra dice lo que Dios exige. Dice, circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí estamos viendo una circuncisión distinta. Nosotros somos pueblo de Dios, estamos bajo la gracia, pero también nuestro pacto con Dios, más que con ordenanzas, más que con actividades, tiene que ver con lo que eres aquí adentro. Hay mucha gente que aún habiendo ido a la iglesia, a un encuentro, haberse bautizado, no hay un cambio dentro de sí. No ha circuncidado su corazón. Cristo busca ese cambio, esa transformación de vida, más que un procedimiento de iglesia o de ciertas actividades que tienen claro su valor, como la circuncisión en cuanto al pacto, tienen valor. Pero aquí Pablo está hablando de algo más. Circuncidaos vuestro corazón. El capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora viene esta interesante pregunta, porque entonces podríamos decir, si no es el pacto el que me da salvación, si no es lo más importante esa circuncisión, sino la del corazón, podríamos pensar, entonces, ¿qué mérito tiene ser judío? Entonces, ¿qué importancia tiene el pacto de la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No pierde su importancia el judío, aunque estemos ahora bajo la gracia. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, si tú no eres fiel a Dios, ¿Dios deja de ser fiel contigo? Si tú eres mentiroso, ¿Dios te mentirá a ti? Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Romanos, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir, tú puedes mentir, pero Dios no. Tú puedes fallar, pero Dios no. Tú puedes ser incrédulo, pero el Señor sigue siendo veraz, sigue siendo un Dios fiel que no falla. Dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Esto significa que como estamos ahora bajo la gracia, soy tan pecador, nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando viene la gracia, nuestro pecado hace que la gracia sea más maravillosa. Porque ninguno de nosotros es digno de tanto amor, de tanta misericordia. Entonces, ¿será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera.
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En el capítulo 2 de Romanos vimos el justo juicio de Dios. O sea, Dios nos va a juzgar con justicia. Pero si mi pecado me hace ser salva, no mi pecado, perdón, sino más bien, a pesar de mi pecado, la gracia abunda y yo soy presentada como justa, entonces, ¿cómo me va a juzgar? Claro que va a haber un justo juicio. Claro que va a haber un justo juicio. Pero Él va a juzgar al mundo con esa justicia, porque no hay acepción de personas, judío o no judío, peques poquito o peques mucho. No hay acepción de personas, todos vamos a dar cuentas. Pero para aquellos que tenemos a Cristo y que seamos pasados por justos, aún no siéndolo, hace que la gracia sobreabunde en nuestras vidas. Dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es lo que te mencionaba. Porque soy pecador, estaremos frente a un tribunal entregando cuentas. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es porque uno llega a confundir el milagro de la gracia. Llegamos a malinterpretar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros y creemos que entonces yo puedo pecar sin ningún remordimiento o arrepentimiento, que al cabo Él ya lo hizo. Aquí estamos viendo y está confirmando Pablo que la salvación es por gracia, ¿sí? El tema principal de Romanos es la redención en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos está queriendo aquí decir Pablo es que nosotros debemos siempre seguir siendo guiados por la cruz. Dios dirige al mundo a través de la cruz. Así es que los judíos y la ley, que es este tema, nos revela que puede haber muchas formas de conducta, de reglas, valores, principios, pero nadie va a pasar por justo. Necesitamos la gracia, necesitamos circuncidar nuestro corazón, necesitamos rendirnos al Señor, darnos cuenta que no hay justo ni siquiera uno, pero que por Cristo somos salvos y seremos presentados como justos, aún no siéndolo. Esperemos que este tema sea de bendición. Vayamos reflexionando lo que Pablo está queriéndonos decir en esta carta a los romanos. Si el capítulo 1 está revelando la culpabilidad del hombre, el capítulo 2 habla de un justo juicio de Dios. Ahora estamos viendo que no es suficiente una circuncisión o algo meramente ritualista. Necesitamos algo más. Y lo seguiremos viendo en el transcurso de los siguientes capítulos en la carta a los romanos, y seguiremos viendo y aprendiendo cuán grande es el amor de Dios para todos nosotros. Terminamos el tema. Familia, Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y sigan metiéndose en la palabra de Dios. Dios les bendiga.